Muy buenas noches, hermanos, que el Señor le bendiga. Estamos aquí una vez más, ya día sábado, empezando desde el jueves que comenzamos esta conferencia que tienen como iglesia de aniversario de 19 años de ver la fidelidad de Dios. Y ha sido lindo cada noche a partir del jueves, estudiando un poquito la palabra de Dios y viendo varias cosas que el Señor nos fue hablando, marcando, y que ha sido muy bueno. Estuve charlando un poquito con Jorge y él me comentaba un poco de lo que Dios ha hecho en este tiempo en cada uno de nosotros, y eso me pone muy contento porque también es un desafío y hay temor en nuestros corazones de comunicar la palabra de Dios con fidelidad, lo que Él dice en la Escritura, y también de todo lo que implica hablar de su iglesia, viendo lo que hablamos el jueves, del valor que tiene la iglesia para el Señor, sabiendo lo que le costó, y por eso con mucho temor en estos días he tratado de comunicar su palabra y orado para que el Señor vaya guiando cada tema en base a la necesidad que creo que Dios fue hablando primero a mi necesidad, ¿no? Y para comunicar a su iglesia. En esta noche quiero que abran su Biblia en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Vamos a comenzar en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer del versículo 14, 1 Timoteo 3, 14, de lo que él va a hablar. Y voy a ir explicando un poquito lo que dice 1 Timoteo 3, del 14 al 15, pero el 15 es el versículo importante que vamos a estar tocando. ¿Sí? Versículo 14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si nos fijamos, el versículo 15 nos dice el propósito de por qué Pablo le escribe a su amado hijo Timoteo. Sabemos que es una epístola pastoral porque Timoteo va a estar a cargo de una iglesia, que es la iglesia de Éfeso, y le va a escribir y nos dice el propósito del cual él escribe. Y vemos que en la última parte del versículo, cuando Pablo habla de la iglesia, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y este es el versículo, y esta es la parte del versículo importante que él dice. Todo el versículo es importante, pero donde me quiero centrar es que él dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cuando Pablo hace esta mención utilizando la imagen de columna y baluarte, un comentarista decía que puede corresponder pensando en el templo de la diosa Diana o Artemisa, que estaba ahí en Éfeso, que era grande, y toda la inmoralidad que eso llevaba en ese templo. Y este templo, cuando lo estudiaba y veía, dice que estaba apoyado por 127 columnas de mármol enchapadas de oro. Y cuando habla de baluarte, esta palabra baluarte solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con la fundación sobre la que reposa un edificio. O sea, sobre este baluarte donde se apoyaba el edificio. Y cuando vemos esto que Pablo va a terminar diciendo que es columna y baluarte de la verdad, o haciendo un contraste con lo que era el templo de la diosa Diana, donde la iglesia está sostenida, él termina diciendo columna y baluarte de la verdad. Y cuando habla de la verdad se refiere a todo el contenido de la fe cristiana registrado en las Escrituras. Cuando habla de verdad tiene que ver con todo el contenido que tenemos en este hermoso libro que es la Escritura, y que nos habla de la verdad de Dios, o sea, la columna y baluarte de la verdad, que es la iglesia por medio de la Escritura. Se sostiene la iglesia por medio de la Escritura porque la iglesia comunica la verdad. Si pensamos en el templo de Diana y todo lo que era para esa ciudad, indudablemente había engaño, mentira, y cuando hablamos de la iglesia de Dios como columna y baluarte de la verdad, se comunica la verdad y está sostenida por la revelación de Dios, que es su palabra. Ahora, cuando yo pensaba en este texto que nos habla de que está sostenida y es una columna y baluarte sostenida por las Escrituras, que es la verdad, yo pensaba en lo que es la Escritura para la iglesia. Y por eso yo en esta noche quiero hablar del valor de las verdades de las Escrituras para la iglesia, porque vemos que Pablo habla de la verdad de la Escritura como columna y baluarte de ella, y que ahí está sostenida la iglesia porque hay un fundamento sólido, indudablemente sostenido por la verdad de la palabra de Dios, que es la Escritura. Yo quiero que pensemos un poco cuando hablamos de la Escritura. Por eso yo hoy voy a hablar del valor que tiene la palabra de Dios, y vamos a ver algunas verdades que vamos a ver en la Biblia
que ayudan a la vida de la iglesia y es un aporte enorme, pero quiero que pensemos primeramente en lo que es la Escritura, la verdad para la iglesia, todo lo que podemos ver de lo que es la Biblia en sí misma para nosotros. Sabemos que la Biblia es suficiente, es el soplo de Dios, es Dios mismo hablando a través de ella, y sabemos que hay varios versículos que podemos en esta noche meditar, y quiero que vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, sigue hablando Pablo y va a decir, y es un texto bien conocido cuando habla de la Escritura, pero dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y termina diciendo el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra, para toda buena obra, dice. O sea, por medio de la Escritura, todo el hombre de Dios es perfecto y ahí es preparado para la buena obra. Pero nos dice la función que tiene la Escritura, nos dice primero que es inspirada a Dios, como bien mencioné antes, y nos dice que es útil y tiene una utilidad, ¿para qué? Para enseñar, y nos dice todos los propósitos, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tiene toda una función muy importante que por medio de la Escritura, en la vida de la iglesia, nosotros por las verdades de las Escrituras, por medio de ellas, comunicamos la verdad de Dios y sabemos que es útil. Y por eso todo en la vida de la iglesia está fundamentado por la palabra de Dios. Hay principios que Dios dejó, hay parámetros donde vemos en la Biblia, pero vemos la utilidad que tiene la Biblia por lo que Dios nos ha dejado como el manual para la vida de la iglesia y para la vida del creyente. Y nos dice claramente el versículo la utilidad que tiene para corregir, para redarguir. Pero vamos a otro versículo rápidamente que está en Hebreos 4:12 para ver esto de el valor que tienen las Escrituras para la vida de la iglesia. Miren lo que dice Hebreos 4:12, dice que es otro versículo conocido, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las conjeturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice. Y acá nos habla de la Biblia como una espada que penetra hasta lo más profundo, como la verdad de Dios, y dice que hace todo un trabajo interno que llega donde el hombre no puede llegar porque llega al alma. Ahí dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice. Miren todo el trabajo que hace la Biblia. Estamos viendo con más detenimiento la utilidad que tiene, como decía Pablo a Timoteo, y acá nos muestra la precisión que tiene y el trabajo que hace en el corazón de muchos de nosotros, tanto como cuando un inconverso escucha por primera vez la palabra de Dios, vemos que él entiende la condición de cómo está delante de Dios, de lo que está afectando el pecado y hacia dónde lo lleva, que es una condenación. Y vemos que la Biblia hace ese trabajo tan perfecto, tan maravilloso en la vida de nuestros corazones y en la vida de la iglesia. Pero vamos a uno más ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 de Pedro, capítulo 1, que también Pedro nos va a ayudar a comprender un poquito más. Dice 2 de Pedro 1, 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y ahí vamos a ver que Pedro nos dice ahora de la palabra no solo como una espada, no solo que es útil, sino que nos dice que es como una antorcha que alumbra. Primero nos dice que es segura. Nos dice que es segura, nos dice que hacemos bien en estar atentos hacia ella, al escucharla. ¿Por qué? Porque es una antorcha que alumbra el lugar oscuro y nos trae claridad, así como el día, cuando esclarece, como dice el lucero de la mañana. Y nos dice que primero que es segura, y si hay algo que es seguro para comunicar en la vida de la iglesia y construir la vida de la iglesia, son con las verdades de las Escrituras. ¿Por qué? Porque es segura. Y después dice que hacemos bien estar atentos. Haces bien hoy a la noche estar atento a la palabra de Dios, tomar nota y preparar tu corazón para lo que Dios va a hablar a través de ella. De lo que ha hablado todos estos días, hicimos bien de dedicar del jueves al domingo para gastar tiempo en la Escritura, para ver lo que Dios nos dice. Y Pedro nos dice que hacemos bien porque es segura, porque es útil, porque es una espada que penetra, pero nos dice que es una antorcha porque empieza a alumbrar. Dice un cuarto oscuro, empieza a alumbrar esos cuartos oscuros de nuestro corazón
y empieza a revelar, como decía Hebreos, a discernir las intenciones, porque la palabra de Dios empieza a iluminar áreas de nuestra vida y el Espíritu Santo empieza a traer convicción de pecado y nos damos cuenta cómo estamos delante de Dios. Pero todo eso sucede por las verdades de la Escritura. Vamos a un versículo más que está en el Salmo 119, versículo 105. Salmos 119. Y sabemos que es el Salmo donde habla de toda la ley de Dios, pero el Salmo 105 también es un texto que seguramente al escucharlo lo vas a conocer o lo sabes de memoria. Dice el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, la palabra de Dios dice que es lumbrera mi camino, me ayuda en mis pasos que debo dar, hacia dónde tengo que ir, cómo tengo que dar ese paso, esa dirección. Dice que la Biblia es la lámpara en mi camino, lumbrera que me va iluminando por dónde debo ir y también me va quitando ciertos estorbos, porque la Biblia misma me va iluminando y yo sé que debo quitar y que no quitar, porque la Biblia hace todo ese trabajo. Y por eso yo quiero hablar hoy del valor de las verdades de las Escrituras para la vida de la iglesia, porque por todo lo que acabamos de leer. Pero mirá por un momento un versículo más atrás del Salmo 119, versículo 8. Versículo 18, perdón. Salmo 119, versículo 18. Miren lo que dice. Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y yo mientras pensaba y armaba el estudio y llegaba a esta conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que el salmista dice: Señor, abre mis ojos. Y al abrir mis ojos voy a mirar y voy a contemplar que la maravilla de las verdades que hay en tu palabra. Él dice en tu ley, que tiene que ver también con la palabra de Dios, la Escritura. Y yo pensaba y escribía: esa debe ser nuestra oración en esta noche. De decirle: Dios, abrí mis ojos y déjame mirar en la maravilla de las verdades que vamos a ver, que hay en la Escritura para la vida de la iglesia. Y al abrir, que Dios nos abra nuestros ojos, vamos a darnos cuenta de que la Biblia va a ser tan útil y empezar a corregir áreas en nosotros. Porque Pablo a Timoteo le decía que es inspirada por Dios, útil para corregir. Y a medida que Dios vaya abriendo nuestro entendimiento y nuestros ojos, Dios nos va a mostrar áreas que tenemos que corregir. Y lo ha hecho todos estos días, desde el jueves hasta hoy. Seguramente Dios empezó a corregir áreas en tu corazón como miembro de la iglesia, como papá, como mamá, como joven, adolescente, en el lugar que estés o el rol que estés desarrollando en la vida de la iglesia o como integrante de la familia. Pero también Dios te fue mostrando de qué cosas tenés que también quitar, porque dice que la Biblia discierne las intenciones, decía, ¿no? Dios en esta noche va a volver a discernir las intenciones de tu corazón y el mío, va a mostrar y lo va a poner en el altar y va a decir: Leo, esto hay en tu corazón. Estos pensamientos estás teniendo, de esta manera pensás de la iglesia, de esta manera funcionás. Y también decía que es una antorcha que va a empezar a iluminar y va a empezar a mostrar los pasos que tal vez estamos dando y tal vez que no nos damos cuenta que estamos dando pasos equivocados y cosas que estamos haciendo mal. Y por eso la oración en esta noche es decir: Dios, abre mis ojos y quiero mirar tu palabra, quiero contemplar las verdades. Sí, tal vez vamos a leer verdades de la palabra de Dios que ya las sabés, tal vez. Cuando hablamos del valor de la iglesia, tal vez decías: esto ya lo sé, pero ¿sabes cuál es el punto? No es lo que yo sé, sino es lo que estoy viviendo de lo que sé. Y que eso esté afectando mi vida. Y por eso esta noche, si hay versículos que lo vas a volver a escuchar, son verdades. Y esas verdades te tienen que volver a golpear tu corazón y el mío como si fuera la primera vez. Y tenemos que estar como deseosos de escuchar esas verdades, porque esas verdades de la Escritura nos ayudan para la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Escritura en sí es un valor muy importante. Y en esta noche yo quiero que empecemos orando en esta introducción que acabo de dar, de lo que vamos a ver. Y quiero que ores conmigo diciendo: Señor, abrí mis ojos y quiero contemplar en tu palabra las verdades de la Escritura que tienen para la vida de la iglesia y que eso afecte tu vida y tu corazón y el mío, que usted dejó en su palabra, que nos van a ayudar para la vida de la iglesia y siempre van a estar y van a ser pilares, Señor, porque es tu soplo divino,
es inspiración divina, es segura, decía Pedro. Y tenemos que estar atentos cada día, siempre a esas verdades para realmente edificar la iglesia. Y este es el lema de la conferencia: edificaré mi iglesia, y la edificamos con esas verdades que usted dejó en su palabra, en esa espada que penetra hasta lo más profundo, Señor. Y queremos que en esta noche usted, por medio de su palabra, llegue a nuestro corazón y vuelva a discernir las intenciones. Padre Santo, abre nuestros ojos, alumbra nuestro entendimiento por esas verdades que vamos a escuchar en esta noche. Señor, venimos con un corazón tierno, sensible para escucharte. Queremos aprender, queremos ser instruidos, corregidos. Que tu palabra firme en nuestro corazón esas verdades, Señor. Padre Santo, le agradecemos por poder estudiar tu palabra en esta noche con libertad de culto. Señor, que no nos acostumbremos a abrir tu palabra. Padre Santo, ella es columna y baluarte. Señor, queremos rogarte y quiero pedirte por mi vida en esta noche para comunicar con fidelidad lo que dice tu palabra, pero también, Dios, quiero rogarte para que sea tu Espíritu obrando en esta noche en cada uno de nosotros, Señor, tanto en Tucumán como cada persona que está escuchando en diferentes lugares, Señor. Pido tu bendición en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En esta noche vamos a ver, como te decía, el tema de esta noche en la tercera sesión son el valor de las verdades de las Escrituras para la iglesia. Y esta noche vamos a ver 6 verdades de las Escrituras para la iglesia. Así que si estás tomando nota, como lo hiciste cada noche, quiero comunicarte la primera verdad que vamos a ver. La primera verdad es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 20 al 23. Y esta es la primera verdad que vemos en las Escrituras, que Dios dejó en su palabra para la iglesia, y que es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Vamos a Efesios, capítulo 1, del versículo 20 al 23. El versículo que vamos a tocar es el 22, pero vamos a leer del 20 al 23 y eso nos va a dar mucha más claridad. Pablo está orando, pidiendo para los hermanos de Efesios que Dios le dé sabiduría y revelación, porque en el versículo 16 dice que Él no cesa de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en sus oraciones, y Él dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y Él empieza a orar y a explicar su oración, que le dé entendimiento, y el 20 va a hablar de cómo Cristo resucitó con el poder de los muertos, y dice que ese mismo poder obra, pero Él dice el 20, a la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, dice sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y el 21, miren lo que dice: sobre todo principado y autoridad y poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice. Y ahí vemos que dice que en el 22 dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. Y vemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando habla de la palabra cabeza en el original significa kefale, que es en el original, que tiene que ver, ahí explicando la palabra, que tiene que ver con la autoridad suprema, gobernante que tiene Cristo sobre la iglesia. Miremos en los versículos que dice que Él está, fíjense que Él dice como cabeza, dice que Él está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Vieron todo lo que dice? Cristo dice que es la cabeza, que tiene que ver con qué? Con que Él es la autoridad suprema, ¿de qué? De la iglesia. Porque nos decía el versículo que Cristo, Dios lo puso como cabeza sobre la iglesia, pero Él tiene una autoridad suprema que lo lleva a gobernar sobre la vida de la iglesia. Nos dice que estos versículos que gobierna sobre todo principado, autoridad, sobre todo poder y señorío, y aún nos dice en este siglo y en el venidero, dice. Aún nos dice, en el versículo 20, dice que lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Nos muestra su lugar de señorío, nos muestra que Él gobierna sobre todo, como vimos, sobre todo principado, de autoridad y señorío, y dice ahí Pablo mencionando, y que está sentado a la diestra del Padre, y vemos que Él está gobernando con una supremacía, con un señorío
sobre la vida de la iglesia y sobre todo. Y cuando pensamos en todo es todo. Ahí podamos pensar que vemos su autoridad, su señorío, su soberanía. Él es la fuente de la iglesia a la que le da vida. Es Cristo, ¿por qué? Porque Él es la cabeza. Él es el que la nutre a la iglesia. No es el codo o el pie el que gobierna la iglesia, sino la cabeza, que es Cristo quien la gobierna. No es un pastor, no es un líder, no es un consejo de ancianos, sino que la cabeza es Cristo de la iglesia como autoridad, como el soberano de la iglesia. Él ha delegado a personas que sean parte para ayudar en la vida de la iglesia, pero no quiere decir que sean la cabeza como suprema autoridad. Esto debe hacernos pensar que Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Él es el general y nosotros somos sus soldados. Por eso Pablo en Timoteo le dice a Timoteo que dice que el soldado, y si pensamos, Él es el gran general, el comandante, y nosotros sus soldados dispuestos a ir a la batalla. ¿Para quién? Para nuestro comandante. Él es nuestro maestro y nosotros sus discípulos o seguidores. Y por eso tenemos que pensar de que Él es el Señor de la iglesia, porque Él es la cabeza, Él tiene la autoridad. Por eso Pablo, cuando veíamos de que la iglesia dice que era columna y baluarte de la verdad, pero decía en algo, si le prestaste atención, le decía que la iglesia es de Dios, no es nuestra. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Yo no soy la cabeza de la iglesia, no es el pastor, no es el consejo. Dios puso a Cristo como la cabeza. Y si te das cuenta, dice algo interesante en el último versículo del capítulo 1, dice, la cual es su cuerpo, y dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él llena en cada lugar de la vida de la iglesia. En el cuerpo, Él lo suple, porque dice que Él lo llena en todo, y todo es todo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Por eso te decía que Él es el que da vida a la iglesia. Él llena cada rincón de la vida de la iglesia. Él la nutre, porque Él es la cabeza. Cuando habla de que dice que sometió, tiene que ver con un término militar, de cómo somete ahí en el término militar, en lo que sabemos cómo un militar sometía a alguien y lo ponía ahí, por eso habla de que sometió, dice todas las cosas bajo sus pies, es como ese mismo concepto de lo que hace en el término militar, lo que habla de esa palabra someter al enemigo, en ese nosotros sus discípulos. Y yo cuando pensaba de que Cristo es la cabeza, pensaba si yo entiendo lo que la Biblia me dice como una verdad que yo veo acá. ¿Cuál es la verdad de que Cristo es la cabeza? Yo no soy la cabeza. Yo no soy la autoridad suprema. Ni tampoco yo soy el dueño de la iglesia. Porque la iglesia es de Dios y la cabeza es Cristo. Pero muchas veces al no entender esta verdad o al saberla y no dejar que afecte, me quiero apropiar de algo que no es mío y tomar un lugar que no me corresponde y tratar a las personas de una manera incorrecta sin darme cuenta de que Él es la cabeza y de que Él es el que llena y nutre la vida de la iglesia y Él es el dueño. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿qué le costó? Veíamos el día jueves. La sangre que Él derramó, porque Él la compró y Él es el dueño de la iglesia, la cabeza. Yo quiero que pienses por un momento, si entendés que Él es la cabeza y no sos vos, por más que seas un líder, por más que estés en un lugar importante en la vida de la iglesia, o porque tal vez, muchas veces dentro de la iglesia, a veces se construyen imperios y reinos y son islas, no nos damos cuenta que hay una cabeza y todos nosotros somos siervos del Señor. Por eso Pablo, cada vez que vas a ver en las epístolas de la prisión, él comienza muchas veces hablando, y él dice que él era siervo de Jesucristo. A pesar de todo lo que él hizo para la vida de la iglesia, todas las iglesias que él fundó, toda la obra misionera que él hizo, pero él entendía que era un siervo. Y él nos comunica una verdad hoy. Él es la cabeza, que puso el Padre al Hijo como la cabeza de la iglesia. Y no somos ninguno de nosotros. Pero muchas veces personas y aún nosotros empezamos a tener una actitud incorrecta. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de esta verdad o no entiendo esta verdad de que Él es la cabeza suprema de toda la iglesia y de toda autoridad. Porque Él es la autoridad máxima de la iglesia.
Pero qué triste cuando no entendemos esta verdad y tampoco dejamos que esta verdad afecte nuestra vida. Y nos ponemos en el rol y el lugar que tenemos que ponernos, que somos discípulos, siervos, esclavos, que por amor le servimos y Él nos da, nos delega, como decía, ¿no? Nos delega un lugar para servir y pastorear la iglesia y ayudar en el crecimiento de la iglesia. Pero yo no soy el que nutre, es Él el que da vida porque Él es la cabeza de la iglesia. ¿Cuánto entendés esta verdad y cuánto está afectando esta verdad en tu vida? A veces luchamos y nos metemos en peleas. ¿Por qué? Porque no entendemos que Él es la cabeza de la iglesia. Y por eso Pablo habla de que Él es la cabeza de la iglesia. Esa es la primera verdad que hoy quiero empezar comunicando, que vemos en la Escritura que Pablo nos dice, que Cristo es la cabeza, la suprema autoridad y soberano de la vida de la iglesia. Pero otra verdad que vemos en la Escritura es que vamos a ver que el cuerpo de Cristo es la iglesia. No solo que Cristo es la cabeza, sino que vemos que a la iglesia se la llama el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12, del 12 al 26, esto de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo le va a escribir a los hermanos de Corintio, empieza el capítulo 12 hablando de los dones espirituales, y en el versículo 12 del mismo capítulo 12 de 1 Corintios, vamos a leer rápidamente, porque me quedan varios puntos para mencionar. Él dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, ¿no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pablo nos está hablando del cuerpo de Cristo y nos está explicando que somos miembros de un cuerpo. Fíjense que la palabra cuerpo se repite varias veces en este pasaje. Pablo está utilizando una analogía del cuerpo humano para hablar de la unidad de la iglesia de Cristo. Él usa la palabra cuerpo en 18 ocasiones en lo que acabamos de leer. Nos muestra la importancia que tiene el cuerpo, donde nos dice que cada uno de nosotros es diferente dentro del cuerpo. Nos dice que es con diferentes dones para Dios, pero el uno y el otro no necesitamos tanto. Aún el versículo 25 nos dice que debemos preocuparnos del otro, nos dice. En el contexto de lo que estaba hablando Pablo a los hermanos de Corintio, había muchos hermanos que tenían dones más visibles y otros no tan visibles, y se menospreciaban, donde había el orgullo gobernando en el corazón de los que tenían los dones más visibles, y que era notorio indudablemente por los dones que tenían, y como ellos por su orgullo actuaban menospreciando a los que no eran más visibles. Dice que esto llevó a procurar habilidades y buscar los poderes espectaculares, y esto llevó a que se hagan vulnerables a dones carnales y manifestaciones falsificadas por demonios, decía un comentarista. ¿Cuánto entendemos qué importante es la unidad del cuerpo? Pablo habla de que somos un cuerpo, somos diferentes,
Pero cuando hablamos de que entiendas, no tiene que ver solamente de un modo intelectual solamente, sino que realmente sea visible en la práctica. Por eso Pablo dijo en Efesios capítulo 4 del 3 al 6, yo te leo lo que dice. Pablo dijo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice Pablo, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, dice, porque somos un cuerpo, un espíritu. Y Pablo vemos que en todo este pasaje, no solo en Efesios que nos habla de ser solícitos en guardar, Pablo nos muestra que somos un cuerpo como iglesia y utiliza esa analogía del cuerpo humano para hablar de que eso es la iglesia y somos un cuerpo. Y en el cuerpo, la mano, a la pierna y a cada parte del cuerpo tiene una función diferente, pero todo bien congeniado tiene una misma función, que el cuerpo funcione. Y por eso él dice, cuando él decía, ¿no? Si todo fue, dice en un momento él habla de que ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Yo no puedo decir, de este hermano no necesito. No, sí necesito, porque somos un cuerpo y nos necesitamos. Los dones de cada uno edifican mi vida. Los que tienen diferentes dones o diferentes capacidades de parte de Dios ayudan a la edificación mía en mi vida. Por medio del cuerpo de Cristo, yo soy edificado aquí en la iglesia de Parque Leloir. Hay personas que son diferentes a cómo yo soy, a cómo funciono y aún con los dones que Dios le ha dado. Y ellos edifican mi vida, la nutren y aún me corrigen y me ayudan en mi crecimiento. Porque es en lo que interactuamos como cuerpo que somos edificados. Y por eso el versículo 25 decía, Pablo decía, lo voy a volver a repetir, dice que todos se preocupen los unos por los otros. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y por eso dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. No es que yo veo un miembro, una parte del cuerpo que está dolido y yo lo dejo ahí. Yo debo dolerme con él, tratar de ser empático con lo que está viviendo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Dice, todos los miembros se duelen. Si un miembro recibe honra, todos nos gozamos con él. No es que vemos que Dios lo está bendiciendo a esta persona y yo me quedo enojado por lo que está pasando. No, yo debo gozarme por lo que él está viviendo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Vemos que esto es importante y Pablo nos habla del cuerpo. Tenemos que ser un cuerpo que mutuamente nos desafiamos a edificarnos y no a destruirnos, sino a animarnos y estimularnos a la fe y las buenas obras. Yo quiero que pienses cuánto esto que Pablo dice de preocuparnos el uno por el otro afecta hoy tu vida o lo estás practicando, y realmente si esta verdad que Pablo nos deja acá, de que somos un cuerpo y que realmente hay un rol y un trabajo mutuamente de edificarnos y amarnos, aunque amarnos nos cuesta, porque a algunos nos sale más fácil, pero a otros nos cuesta. A veces me cuesta ser empático con algo que está viviendo porque no logro comprender y entender todo el dolor, pero yo debo ejercitarme en tratar de llegar a ese corazón y ser compasivo y entender. Pero nos cuesta, a veces nos dañamos siendo el mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque hay diferencia, y esas diferencias a veces nos llevan a tener actitudes incorrectas. Y por eso decía que nos tiene que llevar a desafiarnos a la mutua edificación y no a la destrucción. Qué triste cuando dentro del cuerpo hay esas diferencias, que esas diferencias a ver, entendemos que van a estar, pero que esas diferencias no nos tienen que llevar a actitudes incorrectas. No solamente el pastor tiene que preocuparse por todos. Pablo nos habla de que los miembros deben interactuar y preocuparse el uno por el otro. Pero a veces eso no pasa, porque si pasaría, las cosas serían diferentes en la vida del cuerpo. Qué triste cuando formamos parte de este cuerpo y muchas veces parece que hay una competencia, parece que el otro me quiere hacer daño, y no debe ser así.
porque somos un cuerpo con un mismo objetivo, con alguien que es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo y debemos interactuar para la mutua edificación, ayudarnos, gozarnos, llorar juntos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y vamos para un mismo lado. No es que yo voy para aquel lado y el otro va para aquel lado, no, vamos para el mismo lugar. Tenemos que apuntar a la visión que tiene la iglesia. Yo apunto a ese lugar, tiro para aquel lugar. Tal vez hay cosas que no entienda, pero somos un cuerpo. Yo no puedo irme para aquel lugar o luchar y que todos vengan. No, tengo que tratar de ser solícitos en guardar la unidad. Qué importante es la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto aportás a la unidad? No es que, bueno, no queda otra, lo voy a hacer. No. ¿Cuánto es la actitud que tenemos para aportar a la unidad? Bueno, el otro no me habla y no quiere y yo tengo con esto, comparto. No, ¿cuánto te desafías para compartir y llegar? ¿Cuánto orás por aquellas personas que te cuestan para que Dios las bendiga, las ayude en lo que ellos realizan? Porque somos un cuerpo y yo debo preocuparme, decía Pablo. Solícitos en guardar la verdad y amar el cuerpo de Cristo. Cuando alguien no ama el cuerpo de Cristo es triste, porque hay algo que está funcionando. Nuestro cuerpo es tan inteligente. Yo me acuerdo que estaba en Ecuador, porque mi esposa es ecuatoriana, y había conocido un quiropráctico y él me explicaba, porque me había atendido, cristiano era, y él me explicaba, el cuerpo es tan inteligente, Leo me decía, porque en algún momento cuando vos te sentís mal o algo está funcionando mal en tu cuerpo, dice, te lo hacen notar. ¿Por qué? Porque si estás contracturado, acá te duele todo, te empieza a doler la cabeza, ¿por qué? Porque hay una parte que en tu cuerpo está funcionando mal, y eso se nota, y eso te lo hace saber el cuerpo, porque es inteligente. ¿Saben que cuando algo está mal en el cuerpo se va a notar? Pero también, indudablemente, no vamos a poder funcionar como deberíamos. ¿Por qué? Porque si hay algo que está mal en el cuerpo y hay falta de perdón, hay odio, hay amargura, el cuerpo no va a funcionar como debería funcionar. Tampoco se va a poder amar porque hay algo que está estorbando. Y eso va a ser visible para la gente que viene por primera vez a la iglesia. Y eso va a afectar y no nos damos cuenta. Muchas veces en la vida del cuerpo no nos damos cuenta de estas cosas cuando está funcionando mal el cuerpo y es visible delante de la misma familia de la iglesia o de personas que llegan por primera vez y ven cosas que no encajan. ¿Por qué? Porque entre nosotros como cuerpo hay cosas que están mal y están dañando el organismo del cuerpo y no podemos funcionar como deberíamos. Por no guardar la unidad muchas veces el enemigo se mete y empieza a sembrar cizaña y ahí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque la tercera verdad que vamos a ver en las Escrituras para la vida de la iglesia es la importancia de cómo conducirnos en el cuerpo. La primera es que Cristo es la cabeza de la iglesia, la segunda es que somos el cuerpo de Cristo, pero la tercera es entender la importancia de cómo debemos conducirnos en el cuerpo. Vamos a volver a Primera de Timoteo, donde comenzamos, capítulo 3, versículo 15. Y Pablo va a hablar lo que acabamos de leer, pero vamos a enfocarnos, antes nos enfocamos cuando él decía que es columna, baluarte de la verdad, y vimos que la escritura es fundamental en la iglesia por el pilar que es la escritura y todo lo que aporta la escritura, y por eso estamos viendo verdades que Pablo nos habla para la vida de la iglesia. Pero él le escribe en el versículo 15 que acabamos de leer, él le dice que le escribía de varios temas para que él entienda, dice el versículo, para que sepas cómo debes conducirte. Y Pablo le empezó a hablar de diferentes temas de la vida de la iglesia, de que él tenía que saber para que él pueda conducirse en la iglesia, para que él pueda saber cómo tratar con la vida de la iglesia. Y eso tiene que ver cómo él debía conducirse como uno de los encargados que iba a sobrever la iglesia de Efeso. Y él tenía que saber cómo conducirse, y por eso le toca diferentes temas. Pero el punto central de lo que estamos viendo es que él le escribe para que él sepa cómo tenía que conducirse. Y por eso es entender la importancia de cómo tenemos que conducirnos en el cuerpo. Es importante de cómo tenemos que conducirnos dentro de la familia de Dios, dentro del cuerpo. ¿Y cómo debemos conducirnos? Primero tenemos que conducirnos en nuestra conducta de la vida de la iglesia, que tiene que ser guiada y gobernada por el Espíritu Santo. Dios, sabemos que somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios está en nosotros, y para poder conducirnos en la vida de la iglesia vamos a ver las verdades, pero para que esas verdades
realmente yo pueda obedecer, debo dejar que el Espíritu guíe y controle mi vida para esas verdades que veo en su palabra, yo poder obedecerlas. Pero si yo no dejo que el Espíritu Santo guíe y gobierne mi vida, yo no voy a poder obedecerlas ni sujetarme a ellas. Yo también tengo que estar saturado de la palabra de Dios para conducirme en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo al estar saturado de la palabra de Dios, yo sé cuáles son los parámetros de Dios. Yo sé cuáles son los principios que Dios dejó. Y por eso es importante la Escritura y el Espíritu de Dios obrando en mí, controlándome, y yo sabiendo que al estar metido en la Biblia y al practicarla, mi conducta, cómo yo me conduzco en la vida de la iglesia, va a ser de bendición y edificación para otros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando, y en Gálatas nos habla del fruto del Espíritu. Y todo ese fruto del Espíritu, el amor va a estar para los hermanos. Voy a tener dominio propio. Voy a tener paciencia para los hermanos. Pero es porque el Espíritu Santo está obrando en mi vida. Y al estar yo en la palabra, yo sé que Dios dice. Y al saber qué Dios dice, mi conducta va a ser afectada. Pero cuando yo no quiero morir a la carne cada día y no dejo que el Espíritu obre en mi vida, ni que la Biblia obre en mi vida, porque no dejo que el Espíritu obre, entonces no voy a morir a mi carne cada día. Y entonces eso va a traer indudablemente consecuencias en cómo yo me voy a conducir. Cuando yo dejo que el Espíritu obre, va a haber indudablemente un beneficio para la vida de la iglesia, porque yo soy un miembro, un hijo de Dios que está siendo gobernado por el Espíritu y por la verdad de Dios. Pero cuando yo no dejo eso, yo no quiero morir, y eso va a traer una consecuencia en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque mi conducta, estoy en la carne, porque no estoy muriendo. Entonces ahí podemos pensar en un ejemplo, y acompáñenme rápidamente en 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 4, que vamos a ver a la iglesia de Corinto, de cómo ellos, por no dejarse gobernar por el Espíritu ni por la verdad de Dios, su conducta, miren cómo era. 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 4, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarnos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. Pablo les escribió un montón de veces a ellos, y ellos tenían mucha información de parte de Pablo, guiado por el Señor, pero ellos no dejaban que esas verdades obren en su vida. Los hermanos de Corintio, cuando uno ve el contexto, había mucha influencia del mundo que estaba afectando la vida de la iglesia, pero no solamente era la influencia de una manera externa, sino interna. ¿Por qué interna? Porque estaban dejándose controlar. Cuando habla de carnales, tiene que ver con que eran controlados por su propia carne, por su propia naturaleza caída, y no por el Espíritu Santo en su vida. Y cuando uno no es controlado por el Espíritu, uno anda en la carne, y ellos, como eran carnales en la vida de la iglesia. ¿Y qué estaba produciendo en la vida de la iglesia? Dice que había divisiones. Dice, ¿por qué había divisiones? Porque en el primer capítulo 1 dice: ¿acaso está dividido Cristo? Porque Pablo le había llegado el informe de que ellos estaban debatiendo y habiendo divisiones, porque algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y había divisiones. ¿Por qué? Porque andaban en la carne, porque no dejaban que el Espíritu Santo gobierne en su vida, y la conducta que ellos tenían estaba generando división en la iglesia, dividiendo a las personas, por un lado Pablo, por otro Pedro, por otro Apolo. Había contiendas, y cuando uno ve el fruto de la carne, habla de celos, habla de contienda, habla de disensiones, porque la obra de la carne, como Pablo lo manifiesta en Gálatas capítulo 5, que son las obras de la carne, y vemos indudablemente, y por eso Pablo dice: no soy carnales, y por eso él termina en el 4 diciendo: yo soy ciertamente de Pablo, de Apolo. Él dice: eso no tiene que ser. ¿Por qué? Porque estaban en la carne, su conducta era carnal, y eso estaba dañando y afectando a la iglesia, porque había división, porque había muchas contiendas y muchas cosas que podemos ver en la iglesia de Corintio. Pero acá lo puntual que estamos viendo es que cuando uno no se conduce en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, correctamente, eso trae división. En muchos casos, cuando hay personas que andan en la carne, hay división, hay problemas, hay celos,
Hay un montón de cosas que afectan en la vida de la iglesia y tenemos que entender la importancia de saber conducirnos. Por eso Pablo le habló a Timoteo, que le escribía para que sepas cómo conducirte en la iglesia, en la casa, que es la iglesia de Dios, y le dice, es columna, es algo muy importante, y que tenés que indudablemente guardar la verdad de las Escrituras y comunicarla, pero te escribo con el objetivo que sepas cómo tenés que conducirte. Con los hermanos de Corintio Pablo les escribió, les habló, pero ellos todavía no dejaban que el Espíritu de Dios y su palabra obren en ellos y seguían andando en la carne, y esto traía un problema en la vida de la iglesia de Corintio por todo lo que acabamos de leer. Pero cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, ni la palabra de Dios en nosotros, por eso hay muchos problemas, por eso hay celos entre nosotros, por eso a veces estamos actuando, parece como él dice, Pablo les decía, ¿no? Les decía, no soy carnales, si andáis como hombres, no andan como hijos de Dios, como espirituales, andan como un hombre inconverso en la iglesia. ¿Y saben por qué? Es por nuestra conducta, que no es gobernada ni guiada por el Espíritu de Dios ni por la Escritura. Y no la tomamos en cuenta y no dejamos que eso gobierne nuestra vida. ¿Cómo te estás conduciendo en la vida de la iglesia? ¿Guiado por el Espíritu? ¿Gobernado por el fruto del Espíritu? ¿Por la verdad de Dios? ¿O estás andando en la carne? Si estás andando en la carne, muchos problemas. Y eso quizás muchas veces podés pensar de las divisiones que hubo entre diferentes grupos en la vida de la iglesia y tantos problemas y dolores de cabeza que trae al no saber cómo conducirnos en la vida de la iglesia y por no darle lugar al Espíritu de Dios y su palabra en nuestra vida, y que eso ayude y aporte al cuerpo de Cristo. Por eso tenés que entender la importancia de cómo conducirte en la vida de la iglesia, y Pablo le habla a Timoteo de que él tenía que saber cómo conducirse en la iglesia y cómo tratarla. Cuarta verdad que vamos a ver, ahí quédate conmigo en 1 Corintios capítulo 3 y vamos a ver, 1 Corintios, estamos acá en capítulo 3, versículo 9, miren lo que dice, que es la cuarta que vamos a ver de las verdades que nos dice la Escritura en cuanto a la iglesia. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y lo cuarto es que somos colaboradores en la iglesia. Y Pablo le está diciendo acá en Corintios, viene hablando de que ellos están en la carne, se están conduciendo mal y eso está trayendo un problema, pero él también le sigue el relato. Si empezamos a leer del 5, él le dice, ¿qué pues Pablo y Apolo? Dice, servidores, y él le dice, yo planté, Apolo regó, pero el 9 dice que lo explica más y dice, yo solamente soy un colaborador de Dios. Y esto es lo que nosotros somos en la iglesia, somos colaboradores de Dios. Mirá lo que dice en otra versión de este pasaje que me encantó mucho. Dice, presta la atención, te lo leo, dice, somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. ¿Viste cómo dice? Dice que somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. O sea, somos compañeros que estamos trabajando en el servicio de Dios, que es su iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice, ustedes son un sembrado y una construcción que pertenecen a Dios. ¿Viste? Son un sembrado, una construcción. Utiliza el tiempo Pablo para hablar en cuanto a la parte agrícola, de lo que es la siembra, la cosecha, y después habla de toda la parte de la arquitectura que tiene que ver con la construcción. Me encantó un comentario de este versículo que decía, y te lo voy a leer. Dice, este comentario dice, Dios nos ha dado la maravillosa oportunidad de trabajar con Él, dice. No podemos trabajar sin Él, y Él no trabajará sin nosotros, generalmente hablando, dice. Dios te quiere como su compañero de trabajo, dice. Y lo dice en signo de exclamación. Dice, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La obra que Pablo hizo con Dios era de trabajar en el pueblo de Dios. Ellos eran su campo, dice él, usando la ilustración del granjero, de plantando y regando. Y dice, y ellos eran su edificio, usando la ilustración del constructor. Me encantó que él decía que Dios nos hace su compañero de trabajo, nos incluye en su trabajo. Mirá qué lindo. Y por eso Pablo entendía en su mente, él tenía una verdad. ¿Cuál era la verdad? Yo soy un servidor, yo soy un colaborador, que entiendo que Dios me puso y me hace parte del trabajo, soy compañero de trabajo, que trabajo con Dios, tengo que trabajar con Él, a la par de Él. Y qué lindo es saber de que somos colaboradores de Dios en su iglesia. El Señor nos da un privilegio de trabajar con Él para edificar su iglesia. Él no necesita de nuestra ayuda, escribía.
Pero Él desea que seamos parte. Pensá, Dios es muy sabio, inteligente, el creador de todo el universo. Y yo pensaba, Dios no necesita de mi ayuda, de Leo para hoy enseñarte. Dios tranquilamente podría hacerlo. Pero Dios me da el privilegio y la oportunidad de abrir su palabra, de abrir su verdad, para poder comunicarla. Pero Dios tranquilamente, pues así como cuando la voz que vino del cielo diciendo, este es mi hijo amado, Dios desde el cielo podría enseñarte hoy a la noche tranquilamente, Él y yo, y vos juntos sentados escuchando al Señor. Pero Él me da la oportunidad de trabajar para su iglesia, ser su colaborador, estar a la par con Él y comunicar, es un privilegio. Él no necesita de mi ayuda, decía. Qué triste cuando desperdiciamos o menospreciamos este hermoso regalo. ¿Cuántas veces no entendemos que somos colaboradores, que Dios nos da una oportunidad de trabajo en su iglesia y muchos la menosprecian? La menosprecian, desperdiciamos esta oportunidad y no nos damos cuenta del hermoso regalo que Dios nos da. Dios te da una oportunidad para involucrarte y trabajar junto a Él y Él te da el lugar para que vos seas parte. Él quiere y Él desea que cada uno de nosotros nos involucremos. Por eso nos dio dones. ¿Para qué? Para el servicio de la iglesia, para la edificación de los santos. Y por eso tenés que mirar el regalo y la linda oportunidad de que Dios quiere que seas su colaborador y trabajar para su obra. Aún también podemos pensar de que a veces hacemos el trabajo de ser su colaborador, pero no lo hacemos junto a Él. Por eso en la otra versión, y el comentario decía, ¿no?, que Él quiere que trabajemos con Él junto a Él. Y yo recordaba el versículo de Juan 15:5 que dice, separados de Él nada podemos hacer. O sea, Él nos da la oportunidad de trabajar, pero muchas veces queremos excluirlo al Señor y trabajar solo, sin su ayuda. Es ilógico. Porque yo sin Él no puedo hacer nada, dice en Juan 15:5, separado de la vid, cerca del Señor, sabiendo que Él me está dando la oportunidad. Pero qué locura dejarlo a Él fuera. Si Él me está dando el trabajo, la oportunidad de ser su colaborador, de trabajar en ese hermoso campo y de ver el fruto en ese campo, de ver ese edificio que va empezando a construir y a tomar forma, de ver qué hermoso va quedando. Y es la vida de cada hermano, la vida de cada creyente, de que fuimos ahí trabajando y vemos qué lindo va quedando ese edificio, de cómo Dios va obrando en la vida, ¿no? Pero qué triste cuando lo dejamos al Señor al lado de Él. Y por eso muchas veces están las frustraciones. ¿Por qué? Porque trabajamos, pero trabajamos sin el Señor. Trabajamos en nuestras capacidades, en nuestros talentos, apoyados en nuestro orgullo y no junto a Él. Y nos olvidamos que Él nos dio el trabajo de ser colaboradores. También no nos damos cuenta cuál es nuestro lugar. ¿Por qué? Porque nuestro lugar, decía Pablo, yo solamente soy colaborador. Yo estoy trabajando para el Señor y Él me dio un regalo, una oportunidad. No puedo excluirlo, tengo que hacer junto a Él. Porque soy un colaborador y mi lugar es entender en mi mente y en mi corazón. Pablo, siendo el gran hombre que fue, miren lo que él entendía. ¿Se dan cuenta de que al entender una verdad de la Escritura, si hoy entendemos que somos colaboradores, primero vamos a ver el privilegio que tenemos y por eso te tenés que involucrar, tenés que ser parte y utilizar tus dones. Pero segundo, no dejes de trabajar junto a Él porque Él es la cabeza de la iglesia y tenés que hacerlo junto a Él. Y eso te va a llevar a ubicarte y a entender tu lugar, que sos solamente un colaborador, aportando a lo que Dios está trayendo un fruto, a la construcción de la obra espiritual en la vida de las personas, pero solamente entender tu lugar y nunca te olvides, somos colaboradores que no merecemos ese lugar, pero le tenemos que dar el valor que se merece al entender el lugar que a nosotros nos corresponde. ¿Sí? Ese es el cuarto, de que somos colaboradores de Dios. Y quinto, es entender que el crecimiento viene de Dios para su iglesia. Esta es la quinta verdad que vamos a ver en la Escritura. Y nos va a quedar una más para terminar. Y la quinta es que el crecimiento viene de Dios para su iglesia. Y ahí nos quedamos en 1 Corintios, acá donde estamos, capítulo 3. En el versículo 6 dice, bueno, leemos del 5. Volvemos a leer, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, dice. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero Pablo en el versículo 6 dice que por más que él plantó y Apolo regó, dice que los dos hicieron su función. Pablo fue el que plantó.
Apolo el que regó. Lo hicieron juntos. ¿Por qué? Porque son colaboradores, porque son el cuerpo de Cristo, porque entienden que Él es la cabeza y funcionan como cuerpo. Fíjense que están trabajando a la par, como dice Pablo. Y él entiende de que son colaboradores, de que se están conduciendo bien. Y miren lo que pasa. El crecimiento lo da Dios. No lo da ni Pablo, ni lo dio Apolo. Vino de parte de Dios el crecimiento en Corintio. Porque fue Dios quien da el crecimiento. Y Pablo lo entendía. Pablo tenía toda la preparación. Él en Filipenses 3, habla de la lista de la preparación que él tenía, ¿no? De lo que él era como judío, fariseo. Sabemos que fue instruido por Gamaliel, tenía una gran preparación. Apolo era alguien tan elocuente, hasta que habla con Priscila y Aquila, y que lo llevan a la verdad de Cristo, que él no entendía todavía que lo que Cristo había hecho. Y vemos que eran dos enseñadores muy buenos predicadores, muy buenos pastores. Pero Pablo está explicando y dice, a pesar de que yo planté y Apolo regó, hay una cosa que sí entiendo. Y que el crecimiento de lo que ustedes ven, y por eso no tienen que irse por Pablo o por Apolo, sino solamente somos dos personas colaboradores que aportan a la obra, pero todo lo que pasa en la vida de ustedes viene de parte de Dios y Él es el quien trae el crecimiento. Y nosotros muchas veces no entendemos que el crecimiento viene de Dios en la vida de la iglesia. Es un trabajo solamente que tenemos que pensar, que tenemos que hacerlo en fidelidad, de regar, de sembrar. Es algo que sí tenemos que hacer. Ahora uno puede pensar, bueno, Dios da el crecimiento, me quedo sentado y no hago nada. No, yo tengo que hacer mi parte, porque Pablo dice, yo planté, Apolo regó. Eso te habla de que hicieron su parte, pero eso no me lleva a decir que viene de parte mía el crecimiento. Yo como buen sembrador tengo que salir a sembrar. Yo tengo que trabajar arduamente, bajo el sol, bajo la lluvia. Tengo que trabajar para la vida de la iglesia. Tengo que dar lo mejor de mí, prepararme, visitar, discipular, hacer lo mejor como veíamos para el Señor, porque no es en vano, pero entender algo. Todo lo que yo haga, yo no puedo producir nada en la gente. Lo que va a suceder viene de Dios porque Él da el crecimiento. Hoy muchos escriben o hablan del método del crecimiento en la vida de la iglesia. Vas a ver muchos libros de personas o que dan charlas de cómo el mega crecimiento, cómo puede crecer, el instantáneo crecimiento. No, el único crecimiento y cómo viene el crecimiento es de Dios. Yo hago mi parte, pero el crecimiento lo va a dar el Señor. Nos gusta buscar las maneras de cómo hacer crecer más rápido un ministerio, de cómo hacer crecer que la gente se involucre más rápido. Miren, hay que entender de que al ver que el crecimiento lo da Dios, me lleva a depender de Dios en oración, haciendo mi parte, pero dependiendo de Dios, vos vas a dar el crecimiento. Yo les puedo enseñar hoy, pero yo entiendo de que no es mi capacidad nada. Dios va a dar el crecimiento conforme en cada corazón como Él vea. Pero tenemos que entender de que en fidelidad tenemos que plantar y regar su palabra, pero descansando de que Él hace la obra. No busquemos en nuestra fuerza hacer lo que no podemos hacer en la vida de las personas. Solamente tenemos que descansar de que Dios va a traer los cambios, el crecimiento, porque es su tarea. Él lo va a hacer. Yo no puedo convencer ni cambiar a nadie. Dios va a cambiar y va a hacer crecer a esa persona. Yo solo hago mi parte. Entiendo que Dios da el crecimiento en la vida de las personas. Cuando yo no entiendo de que Dios da el crecimiento, por eso me frustro, por eso quiero hacer, por eso quiero... Y no está mal tener ideas, sino entender la base de que Dios va a dar el crecimiento. Hay veces que Dios da el crecimiento a un grupito, a algunos, y otros dicen, ¿por qué no crecen? No sé por qué no lo hacen. Jeremías hizo tanto para la obra del Señor y uno dice, no tuvo tanto fruto como otros hombres en la Biblia que podemos ver. Dios sabe lo que hizo y lo que estuvo haciendo. A veces Dios trae el crecimiento no hacia afuera, sino en mí. Dios está haciendo crecer su obra en mí. Tal vez yo no veo nada que pasa en otros, pero tal vez yo no veo qué está pasando, pero en mí está creciendo la paciencia, el amor. Está creciendo muchas cosas en mí y tal vez yo espero que suceda afuera, pero Dios tal vez está haciendo algo en mí primero y después tal vez afuera empieza a traer su crecimiento. Dios obra de manera que no entendemos. Job dice que Él obra de maneras incomprensibles, que no tiene comprensión y a veces el crecimiento como Dios lo da, no lo entendemos ni lo comprendemos, ¿no? Pero entender de que de Dios viene el crecimiento. Aún cuando venga el crecimiento, hay que tener la humildad que dijo Pablo, ¿no? Porque hicieron un gran trabajo en las iglesias que estuvieron y cómo fundaron.
Y Pablo tenía una humildad para decir, no, el crecimiento lo da Dios. Y cuando llegue el crecimiento, o si hoy disfrutás del crecimiento en un ministerio, tenemos que tener la humildad de recordar de que no fue mi obra, sino que fue el Señor quien hizo esa obra. Por eso Pablo entendía algo, tenía una humildad para decir de que el crecimiento venía de Dios, pero Pablo también tenía la humildad para decir, si me glorío, me voy a gloriar en la obra de la cruz. ¿Entendés que el crecimiento viene de Dios? Cuando ha llegado el crecimiento, te robaste la gloria del Señor, o realmente dijiste, no, Señor, es tuyo. Todo lo que está pasando, vos lo hiciste, vos lo trajiste, yo solamente sembré y regué en fidelidad, pero vos lo traés. Y por último, quiero hablar del corazón de la iglesia para terminar. Y esto es muy interesante porque cuando uno ve del corazón de la iglesia tenemos que transportarnos al comienzo de la iglesia primitiva para terminar en esta noche. Que son algunos pasajes que quiero mencionarte rápidamente para terminar. Se ha ido un poco la hora, pero quiero terminar con esto y quiero mencionarlo del corazón de la iglesia. Hechos capítulo 1 rápidamente, versículo del 21 al 24 dice, Hechos capítulo 1, el versículo 24. Están buscando el sucesor de Judas y ellos están ahí hablando y miren la actitud que tienen. Dice versículo 24, orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Acá vemos que ellos están orando buscando en temor la guía del Señor para el sucesor de Judas. Vemos que están incluyendo al Señor en la decisión que van a tomar y no la pueden tomar a la ligera. Están orando diciendo, Señor, sé vos quién va a guiar. Por eso dicen, no, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos. Miren la actitud que tiene la iglesia de buscar la guía del Señor en temor al tomar una decisión, a qué persona van a poner en el lugar. Miren en Hechos capítulo 2, del 42 al 47, dice, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nos habla de la comunión que tenían, la vida de oración, la lectura en la palabra, de que eran perseverantes, nos habla de que estaban juntos, anhelaban estar como cuerpo, nos muestra la sencillez que tenían, la alegría de ser parte del pueblo de Dios, tenían una alabanza continua, el pueblo era afectado por ellos como iglesia, ya que contaban con el favor, decía el versículo, del pueblo, y dice que el Señor añadía cada día personas. Pero miren en Hechos 4, para terminar, del 32 al 37. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Y ahí viene Bernabé y va a vender, va a ofrecer su tierra, y la pone a los pies de los apóstoles. Ahí podemos ver que nos dice que eran de un solo corazón, que eran uno, pero si había algo que vemos es que eran atentos el uno por el otro, en el versículo que acabamos de leer, que dice que donde había necesidad trataban de suplirla, dice que eran generosos para dar a la obra, dice que a la obra que se estaba realizando, y dice que vemos que entendían la importancia de dar. Aún dice que en el verso que de la propiedad que tenían ninguno decía no me pertenece, la vamos a dar. Dice que todos querían ser parte de la obra, eran bien desprendidos de las cosas. Y para terminar quiero decirte de por qué te hablo del corazón de la iglesia, que vemos en la Biblia, porque en el comienzo de la iglesia primitiva tenemos que ver el corazón que ellos tenían, y yo escribía, si en nosotros tuviéramos ese corazón de estar juntos, de compartir,
en amor, de querer estar juntos. Dice que pasaban tiempo juntos y vas a ver que en los versículos que veíamos querían estar juntos, querían compartir juntos. Era el corazón de ellos como iglesia de estar, de partir el pan, era el deseo de suplir las necesidades físicas, espirituales. Tenían una necesidad, dice que perseveraban en la doctrina de la palabra y la oración. Eso te habla de que querían crecer como iglesia espiritualmente, que querían juntarse para estudiar la Biblia, querían orar el uno por el otro, querían estar. Veíamos que al principio oraban diciendo: Señor, muéstranos. Había temor en las decisiones que tomaban como iglesia. Era el corazón de ellos de tener temor en todo momento y incluir al Señor. Predicaban en tiempo y en fuera de tiempo. Y mucha gente el Señor añadía porque predicaban la palabra de Dios. Y nos habla de qué generosos eran para las obras, para la obra del Señor. Dice que apoyaban y sostenían, porque aún eran bien desprendidos de las cosas, querían compartir las cosas que tenían. Bernabé va a vender su propiedad y a la actitud de decir: mirá, esto no es mío. O sea, no tenían esa actitud, aunque les pertenecía, ellos decían que no les pertenecía. Y yo pensaba, si este es el corazón de la iglesia, de querer estar juntos, de querer compartir, de querer crecer en la palabra y en la oración, de tener temor en las decisiones que se toman, de ser generosos, dadivosos en dar para la obra de Dios con nuestras ofrendas planificadas, con nuestro compromiso de apoyar a los misioneros, de entender qué importante, de ser desprendidos de nuestras cosas. Es algo que nos cuesta a todos nosotros, de ser desprendidos. Y hay una parte que vemos ellos y vemos el corazón que tenía la iglesia al principio, y es el corazón que se ha perdido hoy por hoy en el pueblo de Dios. Hoy cuesta que incluir al Señor en las decisiones. Tomamos decisiones sin que haya temor de Dios. No queremos compartir nuestras cosas, no queremos compartir la palabra, crecer juntos. Siempre son minoría los que quieren crecer, no es todo juntos. No queremos pasar tiempo. Ya cuando hay reunión de esto y lo otro, tanto nos vamos a juntar. No queremos pasar tiempo juntos. No somos tan desprendidos. Si vemos necesidades, no queremos ser parte. Cuando se habla de desafíos, miren por qué crecía la obra, porque había generosidad. Los hermanos de 2 de Corintios, de Macedonia, que vimos ayer, dice que de su pobreza dieron y a Pablo le rogaron diciendo: déjanos ser parte. Dice que fueron ricos y abundaron en esa riqueza, aunque estaban en una situación muy delicada. Si este sería el corazón de la iglesia, de ser generosos, bien desprendidos de las cosas, ¿cuánto alcanzaríamos para el Señor? De tener una cartelera con misiones diciendo: yo quiero ser parte, quiero apoyar a ese misionero, yo quiero apoyar y que haya un grupo de ancianos y lo sostenemos porque el obrero es digno de su salario. ¿Cuánto más crecería la iglesia y cuántas cosas más alcanzaríamos en la obra misionera? ¿Pero por qué? Por ser generosos, por dar. Pero nos cuesta, ¿por qué? Porque no está en nuestro corazón eso. Y ese corazón tenía la iglesia. Y por eso, si hago un repaso para terminar, en la Biblia hoy vimos el valor que las verdades que Dios nos deja en su palabra para la vida de la iglesia, de entender que Cristo es la cabeza, de que como iglesia somos un cuerpo y nos tenemos que cuidar mutuamente, de que somos colaboradores de Dios, de que tenemos que conducirnos bien en la vida de la iglesia. Y estamos viendo del corazón que tenía la iglesia para Dios. Yo no sé qué te ha dicho Dios en esta noche, pero sí recordar de que Dios viene el crecimiento. Yo pensaba al ver todo esto, y me encantó lo del libro de Hechos, de ver el corazón que tenían, digo, ¿cómo hemos perdido ese corazón? ¿Cuánto impacto tendría la iglesia hoy, tal vez en Tucumán y acá en el lugar, si tuviéramos ese corazón y entender estas verdades de la Escritura que Dios nos dejó para la iglesia? ¿Cuánto impacto produciríamos en el lugar que estamos y en toda Argentina y mucho más allá de Argentina? Pero al no entender estas verdades para la iglesia, por eso la iglesia está como está, porque no entendemos esas verdades que Dios dejó y por eso no hay un impacto, por eso no alcanzamos más, por eso no hay líderes que se levantan. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que Dios dejó en su palabra como su verdad absoluta. Así que quiero animarte y terminar orando conmigo. Orá conmigo en esta noche y agradezcamos a Dios con su palabra. Y sea lo que Dios te haya hablado, responde en obediencia. Si hay algo que tengas que hablar, charla con el pastor, con los líderes, y que Dios bendiga su palabra. Orá conmigo. Padre Santo y Celestial, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por esta noche, te doy gracias por tu fidelidad y te doy gracias por las verdades en la Escritura que vemos. Que esas verdades nos ayudan para la vida de la iglesia.
para entender de que quién es la cabeza, la autoridad y cómo tenemos que conducirnos y cuál es nuestro rol y el corazón que tenemos que tener, Señor, en la iglesia. Padre Santo, bendice a tu pueblo allí en Tucumán y en cualquier parte que estén viendo, que realmente hayan sido edificados por tu palabra. Te agradezco, Señor, por esta noche y este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Para mí fue un privilegio esta noche. Nos vemos mañana, será el último día. Mañana va a ser a la mañana. Así que les mando un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga ricamente. Hasta mañana, hermanos.